En lo más profundo de las montañas de la Antártida existe un secreto que desafía toda lógica. Una base sellada desde dentro, tecnología imposible y señales que no parecen humanas. ¿Y si la humanidad nunca estuvo sola en este proyecto? Quédate hasta el final, suscríbete al canal y deja tu like para descubrirlo. Ujú. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de documentos que, francamente, me han dejado perplejo. Informes de inteligencia, testimonios filtrados, todo gira en torno a una leyenda del siglo XX, la llamada Base 211. Es que la historia que cuentan estos papeles parece sacada de una novela, una mezcla de espionaje y ciencia ficción. Totalmente. Y nuestra misión hoy es esa, intentar separar los hechos de la especulación, reconstruir qué pasó y entender por qué, décadas después, este enigma sigue tan vivo. Pues para entenderlo todo hay que empezar por el principio, que es un momento de caos absoluto, el final de la Segunda Guerra Mundial. 1945. Exacto. El Tercer Reich se derrumba y se produce una diáspora. Y no solo de jerarcas nazis huyendo, sino también de sus mentes más brillantes, sus ingenieros, sus científicos. Y muchos, pues, encuentran refugio en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile. Claro, es la otra cara de la Operación Paperclip, ¿no? Mientras los americanos y los soviéticos se repartían a los científicos en Europa, parece que un tercer grupo se les escapó. Se les escapó. Y en plena Guerra Fría, la idea de que hubiese tecnología avanzada fuera de su control Debía de ser una pesadilla para Washington y Moscú. Una pesadilla absoluta. Estaban obsesionados con los cohetes, los aviones a reacción, los proyectos que los alemanes llamaban Wunderwaffe, sus armas maravillosas. Y es en ese caldo de cultivo entre el 45 y el 47 cuando la historia empieza. Justo ahí, en las zonas más remotas de los Andes, donde se sabía que se habían asentado algunos de estos alemanes, la gente local empieza a informar de cosas raras en el cielo. Bueno, pero un momento. Luces extrañas en el cielo es el pan de cada día en estas historias. ¿Qué hizo que estos avistamientos fueran diferentes? La calidad de los datos. ¿A qué te refieres? A que al principio sí, eran solo testimonios de pastores o patrullas, pero hablaban de objetos silenciosos que hacían maniobras imposibles, giros en ángulo recto a velocidades hipersónicas, o sea, cosas que rompían las leyes de la física. Y ahí es cuando la inteligencia militar entra en juego. Ahí es. El punto de inflexión llega cuando los radares tanto de EU como soviéticos empiezan a detectar ecos anómalos en esa misma zona. Ecos sólidos, persistentes, que hacían esas mismas maniobras imposibles. Ahí saltaron todas las alarmas. Claro. La sospecha era evidente. Los ingenieros de las Wunderwaffe no estaban de vacaciones, seguían trabajando. Y ante esa posibilidad, la reacción es previsible. Enviar gente a investigar. Por separado, claro. Por separado y en secreto. Los soviéticos muy astutos lo camuflaron como una expedición geodésica a finales de los 40. No buscaban rocas precisamente. No. Buscaban anomalías. Y la encontraron. Una concentración de radiación electromagnética potentísima en un macizo montañoso aislado. Y el informe fue tajante. Eso no tenía un origen natural. Y mientras tanto, los americanos tenían algo mejor, imágenes. La inteligencia aérea, con sus aviones espía, obtuvo fotografías de alta resolución de esa misma zona. Y lo que vieron fue desconcertante. ¿Qué era? No era un búnker normal. Era un complejo de estructuras subterráneas y en superficie, pero todo magistralmente integrado en el paisaje. Casi invisible. Se enfrentaban a una paradoja. Totalmente. Por un lado, la ubicación coincidía con los científicos alemanes, pero por otro, la ingeniería del lugar, las lecturas de energía, no se parecía a nada que ellos pudieran construir. Y además era un enigma peligroso, muy peligroso. Las misiones de reconocimiento que se acercaban demasiado sufrían fallos electrónicos masivos. Los instrumentos se volvían locos. La gente en tierra sentía vértigo, náuseas. Era como si la base tuviera un campo de energía defensivo. Y ahí es cuando le ponen el nombre en clave. Exacto. En los documentos clasificados de la época lo designan como Sector 211. El tablero de juego cambia por completo en 1950. Es cuando las dos superpotencias obtienen dos piezas de información que apuntan en la misma dirección. Empecemos por la pieza estadounidense. Viene de un físico brillante, un tal William Maxwell, que trabajaba para la NSA. En 1950, sus sensores captan algo que emana de las profundidades de la montaña. No es una radio normal, es una señal complejísima, una secuencia de impulsos muy estructurada. Un momento.
En sus notas, Maxwell la describe como una secuencia con carga lógica, que contenía leyes físicas superiores a las de la época. A ver, ¿cómo es posible saber eso si ni siquiera podían descifrarla? Es una pregunta excelente, y es la misma que se hicieron sus superiores. Carga lógica significa que la señal no era ruido. Tenía patrones matemáticos complejos, casi como un lenguaje. O sea, no la traducían, pero veían la gramática. Eso es. Identificaron constantes matemáticas universales, como pi. Y lo más increíble, la estructura de la señal parecía describir la conversión de materia en energía, pero con una eficiencia que en 1950 era pura fantasía. Vale, es como encontrar un manual de instrucciones de un reactor nuclear en la antigua Roma. Exactamente. Esa es la analogía. No entiendes las palabras, pero reconoces que describe algo muy por encima de tu tecnología. Y mientras Maxwell intentaba descifrar esto, los soviéticos tuvieron una confirmación mucho más directa. Mucho más. Este mismo año, un equipo de Spetsnaz, las fuerzas especiales, se acerca al perímetro. Y durante la noche son testigos de algo que su comandante describió como un evento que altera la percepción de la realidad. ¿Qué vieron? Desde una apertura en la montaña emerge un objeto discoidal. En silencio absoluto. Cero ruido. Emitía un brillo azulado. Se quedó suspendido en el aire. Y luego aceleró en vertical y desapareció en segundos. Sin explosión sónica, sin rastro de calor. Nada. Es brutal. Imagino a esos soldados, veteranos de la Segunda Guerra Mundial que lo habían visto todo, y de repente, eso. El shock debió ser absoluto. Tienes una señal con física imposible y una nave con aerodinámica imposible. Todo en el mismo sitio. Aquí es donde la historia da el giro más increíble de todos. En ambos bandos hacen lo impensable. A través de canales secretos, en 1951, crean el Protocolo Fénix. Pero es creíble. Dos enemigos mortales compartiendo un secreto así, la desconfianza mutua haría casi imposible un pacto de ese calibre. Desde luego. Por eso el Protocolo Fénix no nació de la confianza, sino del pánico compartido. Ambas partes entendieron que no se enfrentaban a una nueva arma alemana, sino otra cosa. Algo completamente desconocido y superior. El acuerdo era muy limitado. Compartir inteligencia solo sobre la base 211 y coordinar la vigilancia. Se formó un comité secreto, liderado por el propio Maxwell y un coronel soviético, un tal Morozov. Su única misión era entender a qué se enfrentaban. Y para entenderlo, necesitaban a alguien dentro. Y aquí entra en juego una figura clave, el Dr. Heinz Krüger. Heinz Krüger, un antiguo ingeniero de la Luftwaffe, reclutado por la inteligencia soviética. Él es la pieza que completa el puzzle, confirma la existencia de la base y da el dato que lo cambia todo. ¿Y cuál es ese dato? Según él, al final de la guerra, un grupo de altos mandos alemanes no solo escapó, sino que estableció contacto y colaboración con lo que él llama un factor no humano. Un momento. Este Krüger es el único que introduce el factor extraterrestre. Toda la teoría depende de su testimonio. ¿Qué tan fiable es? Es el punto más débil de la cadena de evidencias, sin duda. No hay otra fuente directa. Sin embargo, su testimonio, aunque fantástico, funcionó como una piedra de Rosetta. Explicaba la tecnología imposible, la fuente de energía, la señal. De repente, todas las piezas encajaban, todas. Según Krüger, el trato fue un intercambio. Los alemanes daban un refugio y recursos, y a cambio recibían tecnología. La base 211, decía, la construyeron ingenieros alemanes, sí, pero con planos de una ingeniería no terrestre. Con esa información, el equipo Fénix decide que tiene que entrar. En 1953, un equipo conjunto logra entrar por un acceso secundario. Y la descripción del interior es escalofriante. Silencio absoluto, solo una luz azulada que pulsaba desde las profundidades. ¿Y qué encontraron? Llegan a un hangar central inmenso, y allí estaba una nave discoidal, mucho más grande, suspendida en el aire sin soportes visibles. A su alrededor, personal humano con monos grises sin insignias trabajaba en silencio, con una coordinación que describen como carente de emoción. El detalle que más me impacta de los informes es el análisis del fuselaje. Proporciones isotópicas anómalas. Suena muy técnico, pero ¿qué significa? Es una forma científica de decir que ese metal no era de este planeta. A ver, cada elemento químico tiene una especie de huella dactilar, la proporción de sus isótopos. Esa proporción es constante en la Tierra.
Pues bien, la aleación de esa nave tenía unas proporciones que no existen de forma natural en nuestro sistema solar. Era la prueba física definitiva. Una firma que no era humana, así que tienen la prueba en sus manos. Maxwell conecta esto con la señal y concluye que la nave no vuela, manipula el espacio-tiempo. La amenaza ya no es de espionaje, es existencial. No pueden luchar contra eso, así que optan por la contención, por vigilar. Exacto. Activan la Operación Espada, básicamente crear un perímetro de vigilancia absoluto durante las décadas siguientes. Y gracias a eso descubren un patrón. La nave, a la que apodan Objetivo Omega, realizaba vuelos regulares cada 112 días. Un ciclo de 112 días. Eso implica un propósito, un horario. Los análisis vincularon ese ciclo a una alineación astronómica, ¿verdad? Correcto. Coincidía con una alineación de la Tierra respecto a un sector muy lejano del espacio. Era, en esencia, una ruta. Pero la base también demostró que no era pasiva. ¿Qué pasó? En 1967, un puesto de escucha soviético, quizá demasiado cerca, fue neutralizado. Todos sus equipos se fundieron y el personal sufrió quemaduras graves, pero no por calor. El análisis sugirió un haz de radiación. La base tenía armas. Lo que nos lleva al intento de acción directa, la Operación Escudo. Fue un intento desesperado, sí. Tras un incidente en el 72, en el que Objetivo Omega tardó en regresar, lo interpretaron como una debilidad y planearon crear una barrera electromagnética masiva para interferir en sus sistemas. Un plan que se ejecutó en 1981. Sí, y la respuesta de la base fue inmediata y devastadora. Liberó una descarga de energía que destruyó todos los puestos de observación y en medio del caos, Objetivo Omega despegó, atravesando la barrera como si no existiera. Una humillación tecnológica total. Quedó claro que cualquier confrontación era un suicidio. Tuvieron que esperar a que el mundo cambiara. Y cambió. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la URSS, el protocolo Fénix se desmoronaba. El riesgo de que la información se filtrara era demasiado alto. En 1992 tomaron la decisión final, una última operación de neutralización. Me llama la atención la palabra, neutralización, no destrucción. ¿Por qué? ¿Y cómo pensaban afectarla después del fracaso anterior? Porque aprendieron la lección. El nuevo plan era mucho más sutil. Descubrieron que justo antes del despegue, los sistemas de la base pasaban por un pico de carga que los hacía vulnerables a un tipo muy específico de impulso de radiofrecuencia. El objetivo no era destruir, sino gripar el motor, por así decirlo. Forzar un apagado de emergencia. Exacto. A principios de 1994 ejecutaron la operación. Y el resultado fue instantáneo. Una explosión. Lo contrario, una implosión de energía. Los sensores sísmicos registraron un único y brevísimo pulso infrasónico, como un portazo gigantesco en las profundidades de la Tierra. Y después, silencio. Todas las emisiones cesaron por completo. La base se apagó. Pero, ¿qué pasó con las instalaciones? ¿Y con Objetivo Omega? Objetivo Omega estaba en vuelo. Nunca regresó. Y en la base, un equipo de reconocimiento encontró las compuertas de acceso selladas, pero no cerradas, fusionadas. El metal se había vuelto líquido y se había solidificado, creando un sello perfecto desde el interior. No la destruyeron. La pusieron a hibernar. O se puso a hibernar ella misma. Así que el secreto se mantuvo, pero el enigma persiste. ¿Cuál es el legado de la base 211 hoy? Pues el protocolo Fénix evolucionó. Hoy es un comité internacional muy discreto que mantiene una monitorización pasiva de la zona. Y han descubierto algo inquietante. ¿El qué? Aunque la radiación cesó, persisten unas anomalías gravitacionales muy leves pero estables en la zona. Maxwell teorizó que eran efectos residuales, como una cicatriz en el tejido del espacio-tiempo dejada por la tecnología de la base. ¿Y para mantener el secreto en la era de Internet? Desinformación masiva. Exacto. Inundar la red con teorías para que la verdad se pierda en el ruido. La mejor forma de esconder una aguja es en un pajar lleno de otras agujas. La base fue sellada, no destruida. La tecnología sigue ahí, dormida, como un monumento silencioso a un momento en que la humanidad se asomó a un abismo y vio algo que le devolvía la mirada. Y la pregunta que queda en el aire no es solo ¿qué eran?,
sino si ese silencio es realmente permanente. ¿O qué haría falta para despertarlo? Bienvenidos. Hoy nos adentramos en uno de los expedientes más herméticos del siglo XX. La historia de la base 211, una instalación secreta enclavada en un macizo andino que justo después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en el epicentro de un misterio tecnológico, sin precedentes. La pregunta que realmente articula nuestra discusión hoy es ¿cuál era la verdadera naturaleza de la inteligencia y de la tecnología que operaban desde ese lugar? Los informes que se han desclasificado ofrecen un relato asombroso, pero claro, su interpretación nos divide. Yo voy a sostener que la evidencia apunta a una conclusión, yo diría que ineludible, una colaboración directa con una inteligencia no humana de origen extraterrestre. Y yo, por mi parte, pues argumentaré que si bien la tecnología era anómala, y desde luego de un orden completamente revolucionario, la evidencia no es concluyente para afirmar un origen extraterrestre. Defenderé que podría tratarse perfectamente del resultado de un avance científico humano, sin parangón, cuyo origen fue deliberadamente ofuscado, bajo un velo de misterio, para ocultar una verdad que quizá era incluso más incómoda. Es que mi posición parte de una cronología que es en sí misma muy reveladora. A ver, la guerra en Europa termina en el 45 y, casi de inmediato, una selección de científicos e ingenieros clave del Tercer Reich, muchos de ellos además asociados a los proyectos de armamento avanzado, las famosas Wunderwaffen, desaparecen y reaparecen en Sudamérica. Pues bien, simultáneamente en zonas remotas de los Andes se produce una oleada de avistamientos de fenómenos aéreos anómalos. Testigos locales, sí, pero también los recién estrenados sistemas de radar de Estados Unidos y la Unión Soviética detectan naves discoidales con capacidades de vuelo que, desafiaban toda la física conocida. Aceleraciones instantáneas, virajes en ángulo recto, silencio absoluto. Y la pieza que conecta todo esto es el testimonio interceptado del Dr. Heinz Krüger, un ingeniero aeronáutico alemán que confirmó estar trabajando en un complejo secreto. En sus comunicaciones afirmó explícitamente que colaboraban con un factor no humano que había ofrecido una tecnología inimaginable a cambio de un enclave aislado y acceso a recursos específicos. Este pacto, para mí, lo explica todo. La velocidad del desarrollo, la naturaleza de la ingeniería y, sobre todo, la reacción de pánico y secretismo absoluto de las superpotencias al descubrirlo. Es que no estábamos ante un avance, estábamos ante una transferencia tecnológica. Admito que la cronología es impactante, y los hechos que describe son, desde luego, la base de este misterio. La migración de científicos, los avistamientos, la existencia de la base. Todo eso está documentado. Sin embargo, tu conclusión sobre un pacto extraterrestre es un salto interpretativo que, en mi opinión, la evidencia no sostiene. A ver, la existencia de una tecnología radicalmente avanzada no es prueba de su origen no humano. El término clave que citas, factor no humano, es que es deliberadamente ambiguo. ¿Y si Krüger no se refería a un ser de otro planeta? ¿Pudo ser una metáfora para describir un descubrimiento científico tan fundamental, una nueva física tan ajena a nuestra comprensión que parecía obra de una mente no humana? No podemos de verdad subestimar el potencial de ese grupo de científicos alemanes. Operaban en el exilio, con financiación casi limitada y, lo más importante, libres de las ataduras éticas y burocráticas que frenaban la investigación en Occidente y en la Unión Soviética. De hecho, la narrativa extraterrestre es la coartada perfecta. Pudo ser una brillante capa de desinformación promovida por los propios operadores de la base para ocultar un logro puramente humano que, de ser conocido, sería mucho más desestabilizador que la visita de alienígenas, la emergencia de un tercer poder en la Tierra con una ventaja tecnológica absoluta e incontrolable. Entiendo que busques una explicación más terrenal, pero es que hay pruebas que desafían esa interpretación. Vayamos a un evento concreto. 1950. El físico estadounidense William Maxwell, que trabajaba en el proyecto ultrasecreto catalizador para monitorizar emisiones anómalas, detectó una señal estructurada y modulada que emanaba, sin duda alguna, del interior de la montaña donde se ubicaba la base 211. No era ruido, No era una emisión de radio convencional. Maxwell la describió en sus informes como una secuencia con carga lógica, o sea, una transmisión de datos compleja que no correspondía a ningún lenguaje o sistema de codificación terrestre conocido. Un momento. Que no fuera un código conocido en 1950 no lo convierte en alienígena.
Podría ser un sistema de encriptación cuántica o una forma de matemática teórica desarrollada en total aislamiento. La carga lógica demuestra inteligencia, por supuesto, pero no necesariamente su origen. Sí, pero permíteme terminar, porque el contenido es lo crucial. Al decodificar parcialmente la señal, el equipo de Maxwell descubrió que no contenía un mensaje, sino fórmulas. Fórmulas matemáticas y principios de física que describían la conversión de materia en energía con una eficiencia órdenes de magnitud superior a la fisión nuclear. Era, literalmente, un manual de instrucciones para una tecnología que la humanidad tardaría décadas solo en empezar a teorizar. Eso no es un simple código nuevo, es conocimiento no humano transmitido deliberadamente. Sigue siguiendo la interpretación de Maxwell y su equipo. Es fascinante, no lo niego, pero te basas por completo en la incapacidad de un grupo de científicos de 1950 para comprender lo que estaban viendo. Atribuyes a una fuente extraterrestre lo que bien podría ser el siguiente gran salto en la ciencia humana, uno que simplemente ocurrió en secreto. Es una anomalía profunda, sí, pero no una prueba irrefutable de procedencia. La historia de la ciencia está llena de saltos que parecieron magia en su momento. ¿Por qué este tendría que ser diferente? Porque no se quedó solo en las señales. Hablemos de algo más tangible. La nave. En ese mismo año, el mayor Dmitry Kovalev, un operativo de la KGB, la principal agencia de inteligencia soviética en plena Guerra Fría, observó en una misión de reconocimiento cómo un objeto discoidal emergía en silencio de una entrada camuflada en la ladera de la montaña. Su informe es escalofriante. Describe un despegue vertical, sin sonido, sin propulsión visible y una aceleración casi instantánea que lo hizo desaparecer en segundos, sin dejar el más mínimo rastro térmico en sus sensores infrarrojos. Esto desafía a la tercera ley de Newton tal y como la entendemos. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. ¿Dónde estaba la reacción? Una tecnología de propulsión revolucionaria, sin duda, quizás basada en campos de fuerza o en la manipulación del campo gravitatorio local. Los alemanes ya investigaban teóricamente sobre la antigravedad. Un grupo de élite, con recursos y sin límites, podría haberlo logrado. Pero la evidencia va más allá. 3 años después, en el 53, una unidad conjunta de la Operación Fénix, la primera colaboración secreta entre Estados Unidos y la URSS, logró penetrar en un hangar periférico de la base. Y lo que vieron les dejó helados. Una nave similar a la descrita por Kovalev, pero mucho más grande, suspendida a varios metros del suelo sin soportes visibles, en un silencio total. Los análisis remotos, realizados con espectrómetros, indicaron que su fuselaje estaba hecho de aleaciones metálicas con ratios isotópicos anómalos. Y esto es crucial, porque un ratio isotópico es como una huella dactilar geológica. El hecho de que fuera anómalo no solo significa que no conocíamos la aleación, sino que sus componentes no parecían tener su origen en nuestro sistema solar. Maxwell, cruzando estos datos con la señal decodificada, concluyó que la nave no usaba propulsión, sino que manipulaba el campo espaciotemporal a su alrededor. Esto no es ingeniería humana de mediados del siglo XX. Es una descripción asombrosa, y no dudo de los informes, pero sigues describiendo una caja negra tecnológica. Anómalo solo significa diferente de la norma. Esos isótopos podrían ser el subproducto de un reactor de energía desconocido, quizá de fusión fría o aniquilación de materia, un proceso que generaría elementos con firmas isotópicas que nunca habíamos visto. ¿Y la levitación? ¿Cómo podemos descartar una forma extremadamente avanzada de levitación magnética o acústica? Estás presentando la ausencia de una explicación convencional como prueba de una explicación extraterrestre, y eso es una falacia lógica. Es una anomalía tecnológica, sí, pero el origen sigue sin demostrarse. Entonces hablemos del contexto geopolítico, porque la reacción de las superpotencias lo cambia todo. Al confirmar la existencia y la naturaleza de esta tecnología, Estados Unidos y la Unión Soviética, enemigos mortales en la cúspide de la Guerra Fría, hicieron algo impensable. Crearon el Protocolo Fénix, una colaboración secreta al más alto nivel. Su objetivo no era robar la tecnología ni destruir la base, era contenerla, aislarla y estudiarla desde la distancia. Imagina la escena. ¿Qué amenaza, qué oportunidad podría ser tan monumental para forzar al Pentágono y al Kremlin a trabajar juntos? Tenía que ser algo que redefiniera el concepto de amenaza a un nivel planetario. En eso estoy completamente de acuerdo.
El protocolo Fénix es la prueba definitiva de que lo que había en esa base era real y representaba un cambio de paradigma. Pero la amenaza no tenía por qué ser alienígena. Un tercer actor humano, un remanente de una organización con acceso a una física completamente nueva, es en cierto modo un escenario aún más aterrador para dos superpotencias que creían controlar el mundo. Un poder impredecible y sin lealtades en la Tierra es una amenaza directa e inmediata. Pero la motivación de la base no encaja con un poder terrestre. Y aquí el testimonio de Kruger vuelve a ser crucial. Informó de que la base se dedicaba a la recolección sistemática de elementos pesados específicos extraídos de vetas profundas y de muestras biológicas de la flora y fauna local. Y a esto se suma el comportamiento de la nave, que el protocolo Fénix bautizó como Objetivo Omega. Despegaba en ciclos increíblemente regulares, cada 112 días. Los analistas de Fénix no tardaron en descubrir que ese ciclo no se correspondía con ningún calendario terrestre, sino con una ventana astronómica, una posición orbital específica de la Tierra respecto a un sector lejano del cosmos. La agenda no era humana, era una operación de recolección de recursos con un propósito y un destino externos. Bueno, la recolección de recursos podría alimentar un reactor terrestre de nueva generación que necesitase esos elementos pesados como combustible o catalizador. Y el ciclo de 112 días, aunque es muy intrigante, podría estar sincronizado con fenómenos geofísicos o solares que en esa época aún no comprendíamos del todo, como ciclos del campo magnético terrestre o de la actividad solar. La conexión con un viaje interestelar es una hipótesis, la más exótica de ellas. Y todo vuelve a apoyarse en la palabra de Kruger, un solo hombre que podría haber estado transmitiendo desinformación deliberadamente para proteger la verdadera naturaleza del proyecto. La ambigüedad es una constante en esta historia. Esa ambigüedad se desvanece con la confrontación final. Tras décadas de vigilancia pasiva, en 1978, el equipo Fénix decidió pasar a la acción. Lanzaron la Operación Escudo, un intento de neutralizar la base sin destruirla, creando una barrera electromagnética de alta energía con generadores escalares. Esta era una tecnología teórica que se creía que podía interactuar directamente con el tejido del espacio-tiempo. Era su carta más arriesgada. La respuesta de la base fue instantánea y devastadora. Emitió un único pulso energético que frió todos los puestos de vigilancia de Fénix en un radio de cientos de kilómetros. Y en medio del caos, Objetivo Omega despegó, atravesando la barrera energética como si no existiera. Fue una demostración de superioridad tecnológica absoluta. Confirma su superioridad, desde luego, pero sigue sin confirmar su origen. El fracaso de la Operación Escudo les dejó claro que no podían ganar un enfrentamiento directo. Exacto. Y ese fracaso forzó la decisión final adoptada en el 92 y ejecutada en el 94. No atacarían de nuevo. La nueva estrategia era congelar la base. Esperaron pacientemente al inicio de un ciclo de despegue, el momento en que los sistemas energéticos de la base estaban a su máxima potencia y por tanto eran teóricamente más vulnerables. En ese instante bombardearon el núcleo de la instalación con un pulso de radiofrecuencia de altísima potencia diseñado para sobrecargar y fundir sus sistemas centrales. La actividad de la base cesó por completo. Objetivo Omega, que ya estaba en vuelo, nunca regresó. Ese acto no fue una victoria, fue una admisión de inferioridad, el reconocimiento desesperado de que se enfrentaban a algo que no podían ni comprender ni derrotar, y cuya única opción era intentar apagarlo. Ahí es donde mi interpretación difiere radicalmente. El sellado o congelamiento confirma la superioridad tecnológica, sí, pero el hecho de que eligieran esa opción, en lugar de intentar negociar, comunicarse o capturar la tecnología, sugiere algo muy interesante. Consideraban a sus operadores, ya fueran humanos, renegados o no humanos, totalmente impredecibles e incontrolables. El sellado no fue tanto una admisión de inferioridad ante una inteligencia alienígena como un acto de cuarentena. Fue la decisión de aislar una variable que rompía todas las reglas del juego geopolítico y científico, independientemente de quién la hubiera creado. Pusieron en cuarentena una tecnología que no podían comprender ni igualar, por miedo a que se extendiera. Pacto, una señal que transmite física avanzada, una nave con capacidades de vuelo imposibles y una agenda de recolección de recursos ligada a ciclos cósmicos.
Todo ello construye un caso muy sólido para interpretar a la base 211 como un puesto de avanzada extraterrestre operado en una extraña simbiosis con un remanente de científicos humanos. El sellado final fue el reconocimiento de que la humanidad se había topado con algo que la superaba por completo. Por mi parte, mantengo que, aunque los fenómenos son innegables y la tecnología descrita es asombrosa, atribuirles un origen extraterrestre es la conclusión más espectacular, pero no la única racionalmente posible. La hipótesis de un avance científico humano secreto, tan profundo que reescribió las leyes de la física y fue desarrollado en el más absoluto aislamiento, esa posibilidad no puede ser descartada. La historia de la base 211 es ante todo la historia del secretismo extremo, y la ambigüedad sobre su origen podría ser precisamente el elemento central y deliberado de esa estrategia de ocultación. En lo que ambas perspectivas coinciden es en un punto fundamental. En las profundidades de los Andes existió un complejo tecnológico que obligó a las dos mayores superpotencias del mundo a dejar de lado su hostilidad para colaborar en secreto con el único fin de contenerlo. La base 211 no fue destruida, fue sellada. Su actividad cesó, pero los informes posteriores del Comité de Seguimiento Internacional siguen mencionando anomalías gravitacionales residuales en la zona. Un eco permanente que nos recuerda que, bajo el hielo y la roca, la historia puede no haber terminado. El secreto, por ahora, permanece latente.